En 1910, el futuro cardenal Nagel, que había sido obispo de Trieste, donde habían aprendido a conocer y apreciar el trabajo de los salesianos, abrió camino a los salesianos en Viena. El 15 de marzo, durante la visita al Salesianum, dijo: «Ahora abramos las puertas a los jóvenes». Es curioso que esto haya ocurrido un mes antes de la muerte de Don Rúa. Estamos delante de la iglesia de San Egidio en el sexto distrito de Viena, cerca de la Brückengasse número 2, donde los salesianos encontraron su primera sede de residencia. Inmediatamente aceptaron ocuparse de una casa refugio para huérfanos. Cuando Don Rúa vino a visitarle en 1904, vino justamente a este lugar. Hubo una hermosa acogida con cantos y música, y Don Rúa, así es como está escrito, dirigió un par de palabras a los jóvenes en alemán. Hoy miramos atrás, a los salesianos que trajeron el carisma a Polonia. Llegaron aquí para educar a los jóvenes. Vinieron a traer el espíritu de Don Bosco en el terreno donde en aquel entonces habían desafíos educativos y dificultades para practicar la fe católica. Nosotros vemos hoy a los salesianos de entonces y aprendemos de ellos, sobre todo, a tener fuerza en la oración y la capacidad de enfrentar las dificultades en las distintas situaciones. Londres, el centro del mundo del 800. A través del Imperio Británico se habría explorado una nueva frontera de países anglófonos, de Nueva York a Cape Town, a Sydney. Allí, Don Rúa se da cuenta que se necesita adaptar a culturas diferentes el método experimentado en Baldoco. Se compromete a expresarse con alguna frase en inglés. Acoge en la congregación sacerdotes británicos e irlandeses, junto a los cuales comprende que la escuela es el otro nombre del oratorio de Borgodora. En 1875, la condesa de Starpool, una figura significativa en la historia católica que ayudó al Papa Pío IX durante la Revolución en Roma, decidió edificar una escuela y una capilla aquí en Battersea. Esta escuela era la escuela parroquial del Sagrado Corazón aquí en Battersea. Esta escuela representa una conexión con la presencia de Don Rúa. Don Rúa vino aquí para la apertura de la nueva iglesia en 1893 y estuvo impresionado por el número de niños pobres que se educaban aquí. Es una de las más importantes reliquias del tiempo de Don Rúa. Es el ostensorio Czartoryski. Don Rúa deseó abrir una iglesia digna de la nueva obra salesiana en Londres. No solamente dio una parte de la herencia del príncipe Czartoryski, sino que también un ostensorio decorado con todas las joyas de su parte de la herencia. El ostensorio todavía conservado muestra el amor de Don Rúa por la misión inglesa. Barcelona, junto a Utrera, se convierte en el punto de lanzamiento hacia toda América Latina. Es una noble dama, Dorotea Chopitea, que decidió dar todos sus bienes a los pobres, que descubre e involucra en la aventura a los salesianos y con ellos a las hijas de María Auxiliadora. La escuela esa se llama como título oficial Colegio Santa Dorotea, en honor a la fundadora, doña Dorotea de Chopitea, que facilitó la economía y la llegada de las salesianas. Empezó siendo una acogida de niñas
fundamentalmente niñas sencillas, pobres. Siguió un internado que se fue situando económicamente un poco mejor, pero siempre manteniendo nuestro estilo, ¿no? Un nivel sencillo, económicamente barato. Con Don Bosco vivo, ya se tejen relaciones estrechas, casi confidenciales con muchos benefactores. El tejedor es Miguel Rúa, que ha aprendido el español. Una de las fotografías más célebres de la vida del santo está en la villa de Martí Codolar. Don Rúa renuncia a posar y explica al oído un poco sordo aquello que está sucediendo. Indudablemente que es una de las fotografías más hermosas porque es significativa de Don Bosco. Don Bosco en medio formando una gran familia. Esta era la ilusión, este era el sueño que siempre tuvo Don Bosco y especialmente al final de su vida. Don Rúa, el Miguelito de un tiempo, se convierte en el brazo derecho de Don Bosco. Es hora sin lugar a duda de otro Don Bosco, considerado santo como él. Encomienda al encuentro directo el crecimiento y la consolidación de la congregación. Viajes que se transforman en verdaderas peregrinaciones, recorridos de gratitud a Dios. La Tierra Santa, ya visitada para acoger en la familia de Baldoco la realidad creada en Belén por don Antonio Belloni, es la meta de un viaje de acción de gracias por la solución positiva a los retos que ponen a dura prueba toda la congregación. Fue grande la emoción de celebrar la misa en el altar de los magos en la Gruta de la Natividad. Naturalmente visitó después Jerusalén, visitó al patriarca, visitó a los notables de la ciudad. El primer día de peregrinación fue acogido, como se hacía en las casas de Don Bosco, por la banda. Se presentó el drama de Don Lemoine, La Patagonia. La recepción en honor a Don Rúa se desarrolló en diversos idiomas y todos admiraban la dicción de estos chicos árabes en lengua italiana, francés e inglés. Inclusive había un escritor de la vida de Don Belloni que cuenta que se usaron 12 lenguas en aquella ocasión. Un número bíblico de idiomas, casi símbolo de Pentecostés salesiana en el mundo. Don Rúa recorrió al final casi 100.000 kilómetros, 2 veces y medio el giro por la línea equinoccial. Donde no pudo llegar, en América, envió por 3 años a su estrecho colaborador Don Paolo Álvera, que será luego su sucesor. En Italia, no perdió la ocasión de regresar muchas veces a las cientos de casas existentes. Viajes triunfales, alguna vez también acompañados de hechos sobrenaturales, viajes dictados también por la voluntad de llevar ayuda. Fue el caso en Messina después del terremoto en diciembre de 1908. En ese mismo año, en marzo, había muerto la madre Magdalena Morano, pionera de la presencia de las hijas de María Auxiliadora en Sicilia. Don Rúa pudo cerrar los ojos con la certeza que la profecía de Don Bosco, irán a África, entrarán en Asia, se estaba realizando. Él quedó modestamente a sus espaldas, feliz de haber compartido con Don Bosco juntos cada cosa. Si tuviese 10 como Don Rúa, conquistaría el mundo.